Las venas de la cabeza y del cuello. Las venas de la cabeza y del cuello son 6 venas principales. Estas 6 venas principales son la vena yugular interna, la vena yugular externa, la vena yugular anterior y la vena cervical profunda, la vena vertebral y las venas tiroideas inferiores. Las venas yugulares interna, externa y anterior y tiroideas inferiores están en la región anterior del cuello, es decir, son anteriores a la columna cervical. Las venas cervical profunda y vertebral van a pertenecer a la nuca y a la región vertebral. Cada uno de los troncos venosos que hay en el cuello poseen un territorio que es distinto. Sin embargo, en los confines de estos territorios existen numerosos anastomosis entre las ramas vecinas. Voy a describir a la vena yugular interna. La vena yugular interna. La vena yugular interna es quien recibe la sangre venosa de la cavidad craneal, de la región orbitaria, de una parte de la cara y de la mayor parte de la región anterior del cuello. Las ramas de origen de esta vena o senos de la dura madre, estos reciben todas las venas de los órganos contenidos en la cavidad craneal, encéfalo y meningios, y en la cavidad orbitaria, ojo y sus anexos. Los senos de la dura madre son conductos venosos comprendidos en un desdoblamiento de la dura madre. Generalmente son prismáticos triangulares o irregularmente cilíndricos y van a estar situados unos en la pared craneal, donde graban surcos más o menos profundos, y otros en las partes de las prolongaciones de la dura madre. Existen 21 senos, los cuales 5 son impares y medios, mientras que los otros son pares y laterales. Se pueden dividir en 2 grupos, el grupo postero superior y el otro grupo, el antero inferior. En el grupo postero superior, los senos de este grupo tienen como característica común que van a desembocar anteriormente a la protuberancia occipital interna. Esto se conoce como la confluencia de los senos. Tenemos 7 senos, los cuales 3 son impares y ocupan los 3 bordes del lado del cerebro. Este es el seno sagital superior, el seno sagital inferior y el seno recto, y los otros que son pares, que son los senos marginales y los senos laterales. Cuando hablamos del seno sagital superior, hablamos del seno que va a estar en la línea media y va a ocupar toda la extensión del borde convexo de la hoz del cerebro. Este seno tiene un calibre pequeño anteriormente, pero que va a aumentar de forma progresiva hasta su extremo posterior, donde llega a alcanzar alrededor de 1 centímetro. La forma es la de un prisma triangular. La superficie interna de este es irregular debido a que tiene numerosas bridas salientes y es frecuentemente también a las granulaciones aracnoideas que protruyen en la cavidad. Este seno recibe las venas del agujero ciego y del extremo anterior de la hoz del cerebro, también las venas cerebrales superiores, la vena anastomótica superior, que se va a extender del seno sagital superior al seno cavernoso, las venas meningias medias, la anastomótica inferior, la vena diploicas, la vena emisaria parietal. La mayoría de estas venas son de origen cerebral o meningio. El seno recto. El seno recto es quien se extiende a lo largo de toda la base de la hoz del cerebro y su sección representa la forma de un triángulo isósceles. Este seno recibe en su extremo anterior la vena cerebral profunda o cerebral magna, la vena cerebelosa superior y el seno sagital inferior. El seno sagital inferior es quien ocupa casi la mitad posterior del borde inferior libre de la hoz del cerebro, y es un seno que es delgado, pero que su calibre va a aumentar de anterior a posterior. Los senos marginales. Los senos marginales son senos que son muy estrechos. Su origen se va a encontrar en el agujero yugular, donde se comunica con el extremo terminal del seno sigmoideo. Sus afluentes son algunas vénulas de la dura madre y del cerebelo. Los senos laterales. Los senos laterales tienen un origen en la confluencia de los senos y se van a extender hasta el agujero yugular, donde continúan con el origen de la vena yugular interna. Su calibre aumenta desde la confluencia de los senos hacia el agujero yugular. El calibre del seno lateral derecho es mayor que la del seno lateral izquierdo. El seno sigmoideo, segmento mastoideo descendente. Este establece importantes relaciones con las cavidades mastoideas. En el extremo posterior de la porción petrosa del hueso temporal, el seno se va a acomodar y va a descender oblicuamente en sentido inferior, medial y anterior por el surco excavado en la cara endocranial de la porción mastoidea del hueso temporal. El seno sigmoideo, segmento yugular. Al llegar al extremo inferior de la base de la porción petrosa del temporal, este seno se endereza y se dirige superior, anterior y medialmente hasta el borde del segmento yugular del surco del seno.
Los senos laterales reciben en su origen a los senos sagital superior, recto, marginales y en su segmento transverso las venas cerebrales posteriores e inferiores y las venas cerebelosas posteriores. En el segmento mastoideo el seno petroso superior y finalmente en el segmento mastoideo las venas del acueducto del vestíbulo y una voluminosa vena emisaria mastoidea. Ahora, ¿a qué se le llama confluencia de los senos? Confluencia de los senos es el nombre que se da al punto de unión de los senos sagital superior, recto y marginales, anteriormente a la protuberancia occipital interna. La forma en que los senos se reúnen en la confluencia va a ser muy variable, pero a veces desembocan en un reservorio en común. Bueno, ahora vamos a describir el segundo grupo, el grupo anteroinferior. Los senos cavernosos constituyen un confluente venoso anterior en el que desembocan junto con las venas oftálmica y central de la retina. Los senos esfenoparietales, intercavernosos y el plexo basilar. De los senos cavernosos parten posteriormente los conductos que drenan la sangre venosa del confluente anterior hacia los senos sigmoideos. Bueno, los senos cavernosos. ¿Qué son los senos cavernosos? Son senos que son voluminosos y alargados de anterior a posterior, se extienden a cada lado de la fosa hipofisiaria desde la parte medial ancha de la fisura orbitaria superior hasta el extremo anterior de la porción petrosa del hueso temporal. El seno cavernoso se comunica con el plexo pterigoideo del mismo lado por medio de 4 venas emisarias que atraviesan la base del cráneo por orificios vecinos del seno cavernoso. Estas venas son el plexo venoso del agujero oval, la vena del agujero redondo, la vena del agujero venoso divisalio, que es inconstante, y las venas del agujero rasgado. Las ramas aferentes que el seno cavernoso recibe son las venas oftálmica, la vena central de la retina y el seno esfenoparietal, los senos intercavernosos y el plexo basilar. Las venas oftálmicas. ¿Qué son las venas oftálmicas? Las venas oftálmicas son quienes drenan al seno cavernoso la sangre venosa de la órbita. Y son 2. Para cada órbita hay una superior y otra que es inferior. La vena oftálmica superior es quien se va a originar en el ángulo medial del ojo mediante varias vénulas, una de las cuales va a estar en continuidad con la vena angular. Desde su origen se dirige de manera muy flexuosa posterior y lateralmente, va a pasar inferior al músculo recto superior y superiormente pasa al nervio óptico. Alcanza la parte media ancha de la fisura orbitaria superior que atraviesa lateralmente el anillo tendinoso común de los músculos del globo ocular y va a desembocar en el extremo anterior de los 2 planos lateral o superficial y medial o profundo del seno cavernoso. Las ramas principales de esta vena son las venas satélites de las arterias etmoidales, las venas muscular superior y lagrimal de las venas vorticosas superiores y a veces también la vena central de la retina y la vena oftálmica inferior. La vena oftálmica inferior. La vena oftálmica inferior nace en la parte anteromedial del suelo de la órbita mediante algunas vénulas que provienen de las vías lagrimales y de los párpados. Se dirige en sentido posterior y lateral. La vena pasa superiormente al músculo recto inferior e inferiormente al globo ocular y al nervio óptico. Desemboca en el vértice de la órbita en la vena oftálmica superior. O bien va a atravesar la fisura orbitaria superior, inferior y lateral al anillo tendinoso común de los músculos del globo ocular, terminando en el extremo anterior del seno cavernoso. La vena oftálmica inferior comunica siempre mediante una o 2 anastomosis con la vena oftálmica superior. Las 2 venas oftálmicas también van a estar unidas a las venas de la cara y de la fosa infratemporal por medio de numerosas ramas anastomóticas. Estas venas, tanto oftálmica superior como inferior, son venas que son avalvulares. Una correlación clínica relacionada con la vena oftálmica superior es la trombosis de la vena oftálmica superior. Es una afección clínica poco frecuente que puede producirse como resultado de una enfermedad sinorbitaria, un traumatismo, una neoplasia o una hipercoagulación. La presentación clínica puede incluir signos de congestión venosa como cetosis unilateral, quemosis, oftalmoplegia e hinchazón del párpado con o sin hallazgos en el fondo del ojo. Estos síntomas también aparecen en casos de celulitis orbitaria y trombosis del seno cavernoso. Además,
Estas tres pueden presentarse juntas.